Continuamos. Entonces, dentro de lo que es nuestra página del JavaScript, ya vamos a empezar a hacer nuestra función. Lo que nosotros necesitamos es escribir función y le damos el nombre de esta función. Hemos puesto que iba a ser un cuadro alerta. Cuadro alerta. Listo, este es el nombre de mi función y después lo que nosotros necesitamos es abrir y cerrar llaves. Entonces, todo lo que yo ponga dentro de este cuadro alerta va a suceder cuando hagan clic en este botón. Lo que yo quiero es que salga un cuadro de alerta. Entonces, yo le pongo un alert, abro y cierro paréntesis y pongo el nombre de mi mensaje o el mensaje que yo quiero mostrar. Yo les voy a poder poner bienvenido a esta página. Listo. Ay, página. Le hago un control S, espera que se actualice, vamos a guardar lo que es el index HTML de igual manera. Listo, hago un control S y cuando ya cargue vamos a darle clic en enviar. Y este es el mensaje que me muestra. Este es en este caso el pop-up, donde yo puedo configurar todo lo que me va a decir como mensaje en este cuadro. Ahora, todo esto que sale arriba, esto es personalizable dependiendo de qué página estés mandando. Por ejemplo, como ahora estamos utilizando lo que es Replit, nos va a mostrar un código de este. Lo que sucede es que nosotros cuando trabajamos, por ejemplo, directamente en nuestras máquinas con SAM, por ejemplo, que es para un editor o bueno, un IDE para bases de datos, nos va a aparecer localhost, dos puntos, bienvenido a esta página. Cuando nosotros ya subamos nuestra página a un servidor, nos va a aparecer el nombre de nuestra página como está en ese servidor. Entonces, podemos jugar con este tipo de mensajes para dar a entender ciertas opciones a nuestros usuarios. Por ejemplo, cuando quieren eliminar un usuario o eliminar, cambiar algún dato muy importante, podemos mostrarle una alerta y decirle, ¿está seguro de que desea eliminar este usuario? Sí, no, y ahí podemos ir personalizando los botones. Entonces, algo básico dentro de JavaScript para las páginas web es este tipo de alertas o de mensajes que nosotros mandamos. Ahora, dentro de este código JavaScript, nosotros podemos hacer muchas más cosas. Por ejemplo, podemos ir definiendo variables, podemos hacer que estas variables igual aparezcan en este alert y más datos. Entonces, es más que todo saber qué es lo que realmente quiero que se muestre en pantalla, cómo quiero que se muestre y de esa manera nosotros ya vamos a poder personalizar nuestro cuadro de alerta. Lo único que realizamos es poner la función y después dentro de nuestro botón ingresamos lo que es, vamos a irnos al botón para que ustedes puedan ver que solo es un on click y posteriormente ya tenemos la funcionalidad que vimos anteriormente. ¿Dónde está el botón? Acá. Lo único que pusimos acá es on click, cuadro alerta y en la parte inferior es la parte de la inserción del código JavaScript. Hace también la parte lógica del JavaScript. Claro. Kevin nos pregunta si JavaScript igual hace la parte lógica. Nosotros podemos hacer la parte lógica dentro de JavaScript, es decir, sumas, restas, multiplicaciones y todo eso lo vamos a ver en el siguiente ejemplo. Todo lo que nosotros deseamos hacer como backend, en este caso y para el curso, lo vamos a hacer dentro de JavaScript. Pero comúnmente lo que nosotros vemos es que utilizamos otro lenguaje para backend, es decir, para la parte lógica. Puede ser PHP, puede ser Python en caso de programación web, que son los dos más utilizados. Y lo que es JavaScript lo utilizan netamente para la parte del frontend, es decir, para dar ciertas animaciones a nuestros elementos de las páginas y demás. ¿Ok? Este es un tipo de inserción de este código JavaScript. Les mostraba también la otra parte que era poner un script, cierre de este mismo script y escribir el código JavaScript dentro de este. Pero otro
tanto como hemos visto en la parte de CSS, puede ser en línea. Y esto es esa operación o esta acción. ¿Qué sucede? Acá, en vez de poner una función, directamente pongo lo que yo deseo mostrar en JavaScript. Entonces le digo que cuando en este botón se haga clic, lo que va a suceder es que muestre una alerta que diga esto es un cuadro de alerta. Entonces directamente va a funcionar, sí va a funcionar. ¿Qué es lo que habíamos hablado de insertar este código en cada una de las líneas, tanto sea CSS u otros? Lo que sucede es que cuando tengamos algún problema, algún error y demás, tenemos que ir revisando línea por línea en vez de nosotros ir a una función concreta que sabemos que realiza eso. Entonces, aparte de solamente poner todo en un archivo aparte, nosotros debemos poner nombres muy descriptivos que hagan referencia a algo que está sucediendo por la parte del HTML. ¿Ok? Después tenemos la parte de lo que es una calculadora. Vamos a analizar un poco de este código, cómo nosotros estamos haciendo con JavaScript. ¿Ok? Vamos a tener dos lados, como siempre. Tenemos la parte de HTML con CSS y tenemos la parte del JavaScript. Para HTML y CSS, en este caso, estamos poniendo todo esto. Pero, ¿qué sucede? Nosotros lo vamos a dividir en dos. En la parte de HTML llamamos a la función, hasta ahí va a ser HTML, y posteriormente, por otro lado, vamos a tener el código JavaScript. ¿Qué es lo que está haciendo acá? Es poner lo que nosotros ya sabemos de estructura. Posteriormente está poniendo un título de calculadora. Está ingresando dos inputs de tipo texto. En este caso le está poniendo un cierto ID. Acá podemos ver type text text. ID argumento 1, ID argumento 2. Y el tamaño va a ser de 1. Nosotros podemos configurar todo esto. Y dentro de estos dos inputs lo que está poniendo es un por que va a simular lo que es la multiplicación. Posteriormente tenemos otro input, pero en este caso es de tipo botón, es decir, que todo este input va a ser un botón con el valor de calcular. Y en un clic, cuando nosotros hagamos clic en este botón, lo que va a hacer es llamar a una función. Hasta acá para nosotros es conocido y todo bien. Vamos a jalar la información que está dentro de los inputs y al momento de hacer un clic vamos a utilizar esta información. Después, ¿qué tenemos? Tenemos un div y le vamos a poner un ID, que en este caso es result. ¿Qué va a hacer este div? Nosotros con el código JavaScript vamos a ver que cuando nosotros ya tengamos nuestra respuesta de esta multiplicación, vamos a poder mostrar este resultado en pantalla gracias a tener este elemento, que es un div con un ID result. Después ya viene la parte del JavaScript. Dentro del JavaScript, esta es la inserción dentro del HTML, nosotros lo vamos a hacer aparte. Tenemos la función calc, que es la función que nosotros estamos llamando cuando hacemos clic. Y dentro de esta ya tenemos lo que es la llamada de nuestros inputs y también tenemos el cálculo. ¿Cómo hacemos esto? Creamos una variable que le podemos denominar como nosotros deseemos, que en este caso es argumento 1, y ponemos igual a document.getElementById, argumento 1. Ahora, vamos a explicar un poco de esto. Document para nosotros va a ser toda la información que tiene una página HTML, que recupera la página HTML. Esto va a ser document para nosotros y vamos a ver que a lo largo de las clases vamos a ir perfeccionando más esto, pero a rasgos generales es esto. Entonces, lo que estamos diciendo es que de este documento, de este apartado, como ustedes lo pueden ver, de este código HTML, lo que yo quiero es tener un elemento. Ya habíamos visto que los elementos son un título, un input, un div y demás, ¿no? Todos los elementos HTML que hemos ido avanzando. Entonces, yo quiero tener un elemento por su ID. Si nosotros queremos hacer este by ID, entonces el ID ya tenemos que conocer cómo se llama. Entonces, lo que estamos haciendo es entrar al documento HTML o al documento a nuestra página web, después buscamos y le decimos, quiero un elemento por su ID e indicamos entre paréntesis y entre comillas simples el nombre de nuestro ID, que en este caso sería argumento 1, es decir, que estamos buscando este elemento input por su ID argumento 1. Y después le ponemos punto value.
este punto value es para que retorne el valor que el usuario ha puesto en este input específico. ¿Ok? Si nosotros no ponemos este punto value, lo que va a suceder es que me va a retornar todo esto. Input, type igual text, ID, argumento 1, size 1, value tantos. Pero nosotros estamos diciendo que solamente queremos el valor de ese input. No nos interesa si es de tamaño 1, tamaño 2 y demás. Ok, esto hacemos para el argumento 1 y después hacemos para el argumento 2. En el caso del argumento 2, lo único que difiere es el ID. Tenemos lo mismo, ya que estas dos son palabras reservadas, es decir, son funciones que ya están predeterminadas y nosotros lo único que nos resta darle es el ID de nuestro argumento o del input que nosotros deseamos buscar. Después, ¿qué sucede? Estamos creando una nueva variable que le estamos denominando ANS, que es de answer, de respuesta, y lo que estamos haciendo es multiplicar estos dos elementos, perdón, estos dos elementos. El elemento argumento 1 por mi otra variable que es argumento 2. Entonces, ya tenemos estos dos elementos que están multiplicados y todo esto ya está en una variable que se llama ans. ¿Qué hacemos después? Vamos nuevamente a nuestra página HTML con este document. Entonces le pongo document.getElementById. Nuevamente estoy buscando un elemento por su ID y busco en este caso el result. Este result es mi ID del div. Entonces lo que estoy buscando es un div que tenga un ID result. Y después tenemos esta nueva palabra que vamos a aprender, que es innerHTML. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a escribir, vamos a modificar el valor de este elemento por lo que viene a continuación. Entonces, por ejemplo, si yo pongo esto mismo en un input, le pongo innerHTML, me va a poner el resultado en un input. Si le pongo innerHTML en un label, de igual manera. En este caso lo estamos haciendo con un div. Le pongo que esto va a ser igual al argumento 1 más, es decir, lo que estoy haciendo acá no es simplemente una calculadora, sino lo que yo voy a hacer es darle un resultado. Por ejemplo, si he puesto 1 y 2, mi argumento es 1 y mi argumento 2 es 2. Entonces aquí va a salir como un mensaje 1 multiplicado por 2 es igual a, y mi respuesta, 2. Puedo poner directamente ans y en mi div solamente me va a aparecer 2. O puedo poner todo el mensaje que está concatenado con un más y comillas simples para los textos. Ok, entonces este es el funcionamiento por detrás de una calculadora. Podemos hacer que sea para multiplicar, para sumar, restar y demás. Y vamos a ir un poco con esto. Jessie 53 de todas maneras, les voy a ir pasando el formulario de asistencia por el chat del WhatsApp. Y vamos a ir avanzando hasta donde lleguemos esta parte de la calculadora. Vamos a hacer lo simple, vamos a tener igual dos inputs. Vamos a crearnos, sí, nos crearemos un nuevo proyecto para el avance de JavaScript. Entonces acá lo vamos a poner calculadora. Listo. Vamos a crear nuestro replit y lo único que nosotros necesitamos hacer es primero definir la estructura en HTML y después ya ir trabajando con JavaScript. Si bien por la parte de CSS podemos irlo definiendo o podemos irle dando detalles, en este caso no lo vamos a hacer, solamente lo vamos a dejar con HTML, ¿ok? Entonces, vamos a tener dentro del body es el header, después tenemos lo que es el main, y después tenemos lo que es el footer. Cerramos. Dentro del main vamos a trabajar y le vamos a poner el título como tal. Va a ser un H1 que le vamos a poner calculadora. Y después teníamos dos inputs. Vamos a poner el primer input. Y acá es de tipo, le ponemos type igual, comillas, text. Necesitamos ponerle un ID, ya que este va a ser el elemento de referencia para obtener el valor de este input. Le vamos a poner igual argumento 1 y después vamos a poner otro input. Input type igual de tipo texto. Le vamos a poner ID
igual argumento 2, ARG 2. Ok, ya tenemos los dos argumentos. Acá le vamos a poner, ¿qué le podemos poner? Le vamos a poner el mismo por, o le vamos a poner un asterisco, ¿ya? Para que esté dentro de cada uno de estos, le vamos a poner como un spam. Spam, listo, y mi asterisco, control X, control B. Ya tenemos el input, ya tenemos estos dos, nos hace falta un resultado. Acá nuevamente vamos a poner un spam, vamos a poner un igual, y acá en la parte inferior vamos a poner un div para mostrar el resultado con un ID es igual a result, que es nuestro resultado. Entonces, lo guardamos, hacemos un control S y ya tenemos esta manera de mostrar en pantalla. Calculadora, tenemos un input, tenemos un segundo input, tenemos un por y tenemos un igual. Para modificarlo, para verlo como habíamos visto anteriormente, solamente le ponemos un size. Le vamos a poner igual, entre comillas, le vamos a poner 2 en esta ocasión. Hacemos control C, control V para que esté del mismo tamaño estos dos inputs. Vamos a ver qué sucedió. Actualizamos nuestro replit y ya está. Entonces ya podemos ingresar dos números. Si ahí lo vemos, tenemos un primer número, un segundo número. ¿Ok? Ya estaríamos por la parte del HTML. Ahora nos vamos a ir por la parte del JavaScript. Primero verificamos que nuestro JavaScript esté unido y de esta manera está unido con lo que es el HTML. Después, acá vamos a empezar con una función. Ya, vamos a empezar con una función que se va a llamar multiplicar. Abrimos, cerramos, paréntesis, abrimos, cerramos, llaves. Y lo que nosotros acá vamos a hacer es determinar ciertas variables. La primera va a ser un argumento 1, que es igual a buscar, como hemos dicho, en el document, que va a ser mi página HTML, mi página web, punto, y ahí vamos a poner getElementById, que está acá, que estamos buscando este elemento por el ID. Abrimos y cerramos paréntesis, dentro de lo cual tenemos las comillas y ponemos o ingresamos lo que es el nombre o bueno, el ID de nuestro elemento como tal. Y después le ponemos punto value. Listo. Hasta aquí ya tendríamos lo que es el argumento 1. Si ustedes pueden ver, tiene un subrayado que nos dice que está bien declarado, pero no está siendo utilizado. ¿Ok? Tenemos un segundo argumento que difiere en lo único que es un argumento número 2. Todo lo demás es lo mismo. Ingresamos al documento, después ponemos getElementById, que es que estamos buscando este elemento por el ID. Tenemos un argumento número 2, que es el ID de este elemento que estamos buscando. Y después ponemos value. Y finalmente tenemos un var, que va a ser la respuesta que para nosotros es answer, dentro de la cual nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que argumento 1 esté multiplicado por argumento 2. Argumento 2, ¿ok? Si no me equivoco, hasta ahí ya tendríamos este argumento y ya. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es buscar primero nuestro elemento del div o nuestro ID, nuestro div por el ID y después le vamos a poner un inner HTML para poner la respuesta como tal, ¿ok? Entonces ya tenemos la respuesta y acá lo que vamos a hacer es document. Vamos a hacer lo mismo que arriba. GetElementById. Ponemos el ID del div que estamos buscando, en este caso el result. Y después, en vez de poner el valor, porque nosotros no deseamos sacar el valor, vamos a poner un inner HTML, que es que nosotros vamos a ingresar un valor como tal. Le decimos que este valor que se va a ingresar va a ser igual a nuestra respuesta anterior, que va a ser ANS. Simplemente voy a dar la respuesta, no voy a hacer como en el ejemplo de ese número por este número es igual a esto, ¿ya? Entonces vamos a verlo de esta manera y listo. Esto sería todo. Ahora, ¿dónde nosotros estamos haciendo
uso de esta función nosotros todavía no tenemos. Entonces vamos a irnos a la parte del HTML y nosotros vamos a ingresar acá lo que es un botón. Entonces, podemos hacer que este igual sea un botón y no sea simplemente un spam. Vamos a hacer esta operación. Entonces, le ponemos button, type, button, o podemos ponerle también como un input, que es la manera que habíamos visto anteriormente, un input de tipo botón. Acá lo único que ponemos es on click, que hace referencia a que cuando nosotros hagamos clic en este botón, va a suceder todo lo que yo ponga dentro de estas dos comillas. Y acá nosotros vamos a poner el nombre de la función, que era multiplicar, y abro y cierro paréntesis. Listo, cierro mi input y acá le voy a poner un valor. Value va a ser igual, entre comillas, a un igual, para que me muestre esto como botón. Vamos a ver y ya es un botón. Entonces vamos a hacer 2 por 5 igual, y ya me muestra mi resultado 10. Vamos a intentar nuevamente. 20 por 1 igual 20. Ok, 200 por 500 igual a 100,000. Entonces, de esta manera nosotros podemos hacer una calculadora rápido, fácil y demás. Nosotros hemos puesto, por ejemplo, en esta solamente va a ser multiplicación. Vamos a irle añadiendo las siguientes, bueno, la siguiente clase vamos a terminarlo con lo que es la parte de los botones por los numeritos y con suma, división y demás, que ustedes pueden ver, no es difícil. Y también lo vamos a complementar con un diseño, con CSS para que se vea de una mejor manera, más presentable. Pero en sí, JavaScript es algo parecido a esto. En sí, esto es JavaScript, no es nada complicado. No quisiera que se asusten por el tema de código. Si es que no se entiende, si es que voy muy rápido, igual me lo pueden hacer saber para ir un poco más lento. Entonces, hasta acá vamos a ver el día de hoy. Ya son las 5:02, entonces tampoco les quiero quitar un poco más de su tiempo. Como la anterior clase, sí nos quedamos un poco más, pero si tienen dudas o consultas, pueden habilitar sus micrófonos ahora, pueden mandar mensaje por el chat, o si todo se entiende. ¿Ok? No sé si todo está bien hasta aquí, ¿se entiende? Dice, Dígame. del trabajo que nos dio, eso no he podido mucho. O sea, los márgenes se me salían a otro lado, todo eso. Eso cuando llegue a mi casa, ¿puedo enviar? ¿O me Sí, puede sí, sí. ayudar a resolver eso? Sí, claro, claro, Víctor. Me lo envías y de igual manera el lunes lo vamos a nuevamente revisar con todos los avances y correcciones que van a hacer, y aquellas personas que no han logrado mostrar en clase igual lo van a poder realizar. Ok, así que no te preocupes. Listo, gracias, dice. No, porque Víctor, más bien gracias a ustedes. Entonces, creo que todo está claro por esta parte. Vamos a ir avanzando así con ejemplos, lo que es JavaScript. No quisiera avanzar por funciones y demás, porque es mejor avanzar con ejemplos, en este caso de lógica y demás. Así que quedo atenta a cualquier duda o consulta que tengan, y vamos a irnos comunicando entonces hasta el día lunes a las 4 de la tarde. Que tengan un lindo fin de semana, que la pasen bien y nada, que tengan un resto de tarde muy lindo y lleno de éxito. Nos vemos entonces la siguiente clase. Hasta luego, se Gracias, dice. cuidan. Gracias a ustedes.